Bueno, quiero saludar nuevamente a cada uno de los oyentes y quisiera compartir una reflexión en esta hora y en este día de una manera muy especial. Gracias a Dios por esta bella oportunidad. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1 y el verso 10 dice la Biblia: pero os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en la misma mente, en el mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Quiero titular este pensamiento en esta noche: unidos en medio de las crisis. Unidos en medio de las crisis. Quiero, con la ayuda del Espíritu de Dios, tratar con matrimonios en esta hora, familias, hermanos de la iglesia, líderes y en general todos nosotros. Qué importante es hablar sobre la unidad, qué importante es hablar sobre la unión, qué importante es sacar adelante el nombre que tenemos de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Qué importante hablar sobre esa unidad y qué difícil es de pronto caer, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida, por hablar cosas que no debemos de hablar, por decir cosas que no debemos de decir, en vez de contribuir a la unión, estamos tratando de dividir. Y hay un refrán muy antiguo de los ancianos que decía: divide y vencerás. Y creo que el enemigo sabe el poder que existe en la división, en desunirnos, en sembrar intriga, en sembrar cizaña, en sembrar odio los unos con los otros, en sembrar cosas que no deben de existir dentro del pueblo cristiano, pero lamentablemente eso pasa. Jesucristo en una ocasión le dice a sus discípulos, ellos venían contendiendo, ellos venían discutiendo, ellos mantenían como en un deseo de alcanzar, de pronto ser más grande que los demás. Y en alguna ocasión Jesús les dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho allá en los cielos. Esa expresión, otra vez os digo, nos da a entender que el Señor venía trabajando sobre un tema bien importante entre sus discípulos, y era la unidad. Creo que lo logró porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que cuando estaban todos juntos y unánimes, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esa expresión de estar juntos y unánimes nos da a entender que ellos se pusieron de acuerdo y se unieron para poder recibir la bendición. Creo que hay una tremenda situación hoy en día, y vemos que a través de la pandemia, de las dificultades que vivió el pueblo cristiano, muchos matrimonios se dividieron, se separaron, se apartaron. Unos cogieron para un lado, otros para el otro. Hombres dejaron a sus familias, a sus esposas. Mujeres dejaron a sus esposos. Y fue una cosa caótica que en medio de unas crisis tan tremendas como la que hemos vivido y la que estamos viviendo todavía con la pandemia, muchas personas no se mantuvieron firmes y unánimes, sino que más bien se separaron. Esta expresión que quiero compartirles en esta hora de la importancia de estar unidos en medio de las crisis y en medio de los problemas, es porque la unidad trae bendición de Dios. La unidad trae respuestas de parte de Dios. Amós capítulo 3, verso 3 dice: ¿podrán dos andar juntos sin estar de acuerdo? Bueno, mucha gente dice que no, pero sí, hay gente que pueden estar juntos pero no estar de acuerdo. Y hay gente y hay matrimonios que pueden estar juntos pero no están de acuerdo. Tienen conflictos, tienen peleas porque no se han puesto de acuerdo. Hay líderes de congregaciones que pueden estar juntos y terminar un año, pero nunca estuvieron de acuerdo. Y las cosas no marcharon, se sostuvieron, se mantuvieron.
pero no estuvieron de acuerdo. Cuando la Biblia dice en el Salmo 133, mirad y ved cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, en el último versículo dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Qué importante es trabajar con la unidad, con la unión. Y qué importante es cerrar las puertas, porque lo repito, yo he sido persona víctima de comentarios hacia mí y también he sido persona que me he prestado en algunos momentos para hacer comentarios que luego me ha tocado pedirle perdón a Dios. Yo quiero en esta noche, de una manera muy cordial, muy especial, muy respetuosa, pedirle a los hermanos, pedirle a las personas que están oyendo, si nos diéramos cuenta el problema tan grave que trae la murmuración, el chisme, cómo podemos dividir, cómo podemos destruir, cómo podemos acabar. El apóstol Santiago dice que todos ofendemos de muchas maneras, y el hombre que diga que no ofende o que no ha ofendido es un varón perfecto, capaz de gobernar todo su cuerpo. Y nos habla de la lengua, nos habla de ese pequeño miembro que se jacta de grandes cosas y trae destrucción y trae mal. ¿Cuántos daños hacen los comentarios, los chismes, las murmuraciones dentro de las congregaciones, dentro de las familias, dentro de las empresas? ¿Cuántos negocios han fracasado? ¿Cuántas familias han sido destruidas? ¿Cuántas iglesias no han permanecido firmes porque se han desunido, porque no han estado unidos? Y queremos ver respuestas de Dios, queremos ver poder de Dios, queremos ver autoridad de Dios. Tenemos que trabajar para la unidad. Y tenemos que unirnos en medio de las crisis. Creo que en estos momentos de la pandemia que vivimos, una de las cosas que nos favoreció a muchos pastores y a muchas personas, que nos dimos cuenta lo efímera que es la vida, lo pasajera que es la vida, y que realmente hay cosas que tienen gran valor y a veces no las estimamos. Dios trabaja a través de la unidad. Dios trabaja a través de la unión. Cuando el enemigo logra sembrar eso, lo que hace es tratar de fracasar, de frustrar el plan de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra familia, en nuestro hogar. Y es aquí en esta hora donde yo quisiera, con la ayuda del Espíritu de Dios, poder llegar a muchas personas y decirles, no estoy atacando a nadie, pero sí le estoy diciendo que a veces hemos sido víctimas de comentarios y hemos sido personas que hemos hecho comentarios. Y qué importante en esta noche reflexionar acerca de lo importante que es la unidad. Dios usa a los miembros de su cuerpo. La iglesia es un cuerpo y Dios trabaja a través de su cuerpo. Yo no sé si usted en algún momento Dios le ha parado a orar por una persona que está en peligro. Dios le ha puesto en el corazón que llame a una persona. Dios le ha puesto en el corazón que ayune, que le hable a una persona. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios utilizó un ángel para que fuera donde Cornelio y le dijera a Cornelio que mandara a traer a Pedro y que Pedro iba a venir y le iba a traer la palabra? ¿Por qué el ángel no le comentó todo esto a Cornelio de una vez? Porque no era el ángel que tenía que hacerlo. Dios trabaja a través de su cuerpo, de su iglesia, de los miembros, de los dones, de los talentos que Dios ha colocado dentro del pueblo. Y si el enemigo logra paralizar, frustrar, desviar esos miembros, obstaculizar esa obra de Dios, entonces no va a haber una unidad, no va a haber una unción, no va a haber un poder, no se va a hacer algo que Dios quiere hacer. Lamentablemente hay congregaciones, hay lugares donde el enemigo ha sembrado cizaña entre los líderes, y yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a sultano, yo no le hablo aquí. Queremos ver la gloria de Dios y el poder de Dios y no lo vamos a ver. Quiero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, dirigirme a aquellas personas para que trabajemos unidos por la unidad. Estemos solícitos en guardar la unidad de la fe, porque es importante. El apóstol San Pablo, hubo una familia que le escribió y les comentó, la familia Cloé. Pablo lo dice: yo he sido informado por la familia de Cloé que entre ustedes hay divisiones, hay pleitos, hay problemas. Y quiero decirle a los hermanos que no hay iglesias perfectas,
pero que debemos de trabajar para la unidad, para la perfección, que debemos ser parte de la solución y no parte del problema. No hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, pero debemos de luchar, de trabajar para que haya esa unidad, para que haya esa unidad, para que haya esa perfección que Dios quiere que haya en nosotros. A raíz de esta carta que le escribe la familia Chloe, entonces Pablo dice: yo les exhorto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Qué importante aprender a hablar una misma cosa. No quiere decir que no tengamos opiniones diferentes, pero que nuestras opiniones no nos dividan, que aprendamos a hablar un mismo lenguaje, una misma palabra. Por eso es tan importante tener un conocimiento de la palabra de Dios, y por eso es tan importante cuando nosotros dedicamos tiempo al estudio de la palabra, para que todos hablemos una misma cosa. Lógicamente, hay momentos donde tenemos opiniones diferentes y podemos compartirlas, pero que haya un espíritu de armonía, que haya un espíritu con el deseo de edificar, no de destruir, no de acabar, no de terminar las cosas. Esto se puede aplicar dentro del hogar. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas se separan porque hablan lenguajes diferentes, porque no se están hablando de una misma cosa, porque no tenemos el manual que es la palabra de Dios para que dirija nuestra vida. Y entonces, dentro del matrimonio, se están separando algunos porque no se quieren poner de acuerdo, porque no quieren someterse a lo que la palabra de Dios dice, como el hombre cabeza de hogar y la mujer sujeta al marido, pero que el marido ame a la mujer y la cuide como un vaso frágil. A el hombre le gusta su parte, pero no le gusta cumplir la otra parte de amar a la mujer, de preocuparse por ella y de tratar de complacerla, de ayudarla, de estar con ella en los peores momentos. La Biblia dice que la consideremos como un vaso frágil. En otras palabras, seamos delicados y cordiales. Qué bueno que habláramos el lenguaje bíblico en el hogar. Qué bueno que cuando el padre manda hacer algo, la madre esté unida con el padre, y si el padre está equivocado, no delante de sus hijos hagan mostrar esas debilidades que tienen, sino que estén a solas, y a solas: mi amor, me parece que se te fue la mano, corregiste de una manera inadecuada, y se puedan poner de acuerdo y hablen un mismo lenguaje, hablen una misma cosa. Es importante esto. Hoy en día se están hablando muchos lenguajes. Hoy en día están hablándose en muchas cosas, menos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener comunicación, o una comunicación en el hogar, una comunicación con nuestros hijos, una comunicación asertiva con nuestra esposa, con nuestro esposo. Tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Es la palabra de Dios que tenemos que hablar. Dentro de las directivas, dentro de los programas, dentro de todo, tenemos que aprender a hablar una misma cosa. El apóstol San Pablo dice: unidos en una misma mente. Primero, un lenguaje, hablar lo mismo. Segundo, una misma mente. Estar conectados en una misma mente, un pensamiento. Unifiquemos las ideas. Traigamos una lluvia de ideas, hagamos un plan, unámonos, por favor. Aquí no importa lo que a mí me parezca. Aquí no importa que a mí me vaya bien. No, aquí me importa es que todos salgamos adelante. Somos un equipo. A veces hemos visto conflictos en los equipos de fútbol porque no juegan como equipo. Vemos personas individualistas que quieren hacer sus cosas y no juegan como equipo y les va mal. Pero cuando vemos que juegan como equipo, les va bien porque va a ganar el equipo. Aquí lo importante es que gane Jesucristo. Aquí lo importante es que gane la familia como tal, que la familia salga adelante, que el matrimonio salga adelante, que los padres puedan salir adelante con sus hijos. Pero necesitamos pensar una misma cosa, tener un mismo parecer. Esas son las situaciones que a mí me parece, y a mí me parece, y a mí me parece. Olvídese lo que a usted le parece, lo que a mí me parece. ¿Qué le parece a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lleguemos a un acuerdo aquí. Vamos a unirnos acá. Ahora, hay una clave para todo esto. Y el apóstol San Pablo le escribe a los Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún afecto de amor, si alguna comunión espiritual, si algún afecto entrañable y alguna misericordia, completad mi gozo
para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. El gozo de Pablo era de que los hermanos de Filipos, de la iglesia en Filipos, estuvieran unidos en amor, estuvieran unidos con un mismo sentir, estuvieran unidos trabajando hacia el mismo lugar, con los mismos objetivos, el mismo deseo, el mismo anhelo, no uno por un lado y otro por el otro. No, Señor, necesitamos unirnos. Y en medio de crisis necesitamos unirnos. En medio de las crianzas de nuestros hijos necesitamos unirnos. Mi hija, que hoy en día ya es casada, tenía una frase cuando mi esposa y yo nos uníamos. Decía, lo que pasa es que ustedes son pandilleros. Ustedes se unen contra uno y es difícil uno contra ustedes dos, porque los dos estábamos muy unidos en la crianza de ella. Y repito, y a veces mi esposa se le iba la mano o a mí se me iba la mano, pero a solas en nuestra habitación hablábamos, dialogábamos, nos poníamos de acuerdo qué plan de ajustes hay que hacer, qué plan de mejoramiento tenemos que hacer, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy en día se están dividiendo los hogares, se están destruyendo a los hijos porque no hay unidad dentro de la familia. Hoy muchas personas se están apartando de la iglesia porque no estamos unidos, viendo lo mismo, teniendo un mismo sentir y viendo lo mismo. El apóstol San Pablo utiliza aquí una especial. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando no queremos ponernos de acuerdo, cuando no queremos estar unidos, es por nuestra vanagloria. Es porque nosotros queremos sobresalir, estar por encima de todos. No queremos perder, es el orgullo, es la arrogancia, el no reconocer en qué tengo que mejorar, en qué tengo que cambiar, qué tengo que ser diferente, cómo hago para que las cosas cambien. Pero no, es que yo soy así, yo nací así y a mí nadie me cambia. No, Señor, créame que durante mis 22 años de matrimonio me ha tocado cambiar muchas cosas, porque quiero la unidad de mi familia, porque quiero la bendición de Dios, porque quiero la prosperidad de Dios, porque quiero que Dios me ayude, porque quiero que Dios me bendiga. Ya voy a ir terminando. En el verso número 5, el apóstol San Pablo utiliza algo bien importante para trabajar sobre la humildad que tiene que haber en nosotros. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que ese sentir tiene que haber en nosotros. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en él? Dice la Biblia que existiendo en forma divina, dice esta versión que tengo, nueva versión purificada, existiendo en forma divina, no consideró darse a conocer en la forma divina como cosa que aferrarse. En otras palabras, Jesucristo era Dios y no vino a este mundo a hacerse conocer como Dios, sino a hacerse ver como un hombre. Y no como un hombre cualquiera, como un siervo, como un esclavo. Y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. En otras palabras, no tomó de sus atributos como Dios para salvarnos, sino como hombre vino a esa tierra. Como hombre nos enseñó la humildad, como hombre nos enseñó a obedecer, como hombre se sometió a todo, al tiempo, al espacio, a los problemas, a las dificultades y todo lo hizo para enseñarnos humildad. ¿Qué es lo que necesitamos para poder estar unidos en un mismo sentir? Es lo que necesitamos para pedir perdón. A veces nos cuesta pedir perdón. A mí me ha tocado llamar amigos, pastores. Me ha tocado ver cuando he reconocido mi error y decir, perdóneme, me equivoqué. Pero eso no es fácil. Eso no es fácil para un marido pedir perdón a la esposa porque piensa que eso va a hacerle perder autoridad. No, Señor. Qué bonito nosotros aprender de nuestro Señor. De la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, también debemos perdonarnos los unos a los otros. Pero hace falta humildad. Créame que hay una escena en la Biblia que me conmueve. Sí, hay dos escenas muy fuertes. La crucifixión es algo tremendo, fuertísimo. Pero una escena que a mí me conmueve es cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos. Y bueno, quiero ir concluyendo y quiero invitarles en esta hora en el nombre del Señor de que podamos unirnos para ver maravillas, para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para ver la bendición de Dios. Y siempre, y no permitir que nada ni nadie nos divida. Al contrario, debemos de perseverar siempre en la unidad, luchar por la unidad.
El apóstol San Pablo escribe a los Efesios, dice, solícitos en guardar la unidad de la fe y en el vínculo perfecto de la paz. Qué importante que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de tantos afanes, en medio de tantas cosas, podemos estar unidos. No hay algo más lindo que ver hermanos unidos, clamando. Cuando nos unimos, podemos ver la maravilla de Dios. Cuando estamos unidos, pidiéndole al Señor lo mismo, deseando lo mismo, créame que ahí es donde Dios nos bendice, ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Fue allí donde Dios, en el libro de los Hechos, podemos ver cuando todos estaban juntos y unánimes, un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo. Y qué bueno en nuestra casa, en nuestro hogar, estar unidos con nuestro cónyuge, pedirle a Dios que nos unamos y cuando estemos unidos pidamos por nuestra familia. Quiero terminar con esta parte que siempre marcó mi vida. Cuando mi hija tenía una ocasión, 13 años, nos dijo a mí, a mi esposa, nosotros éramos pastores, vivíamos en el segundo piso, la iglesia quedaba en el primer piso, y mi hija a los 13 años, en una crisis que vivió, nos dijo que no la obligáramos de ir a la iglesia, que ella ya no quería volver a la iglesia. Cuando ella nos dijo eso, yo le dije, mi amor, ahora no podemos hablar, estoy ocupado, no te voy a contestar ahora. Lo que pasa es que a mí eso me impactó y no quería que una mala palabra y no quería que nada malo saliera de mis labios en ese momento y la embarrara, porque podía decir, es que yo soy el pastor y yo soy el papá y usted tiene que ir. Más bien le dije, después hablamos sobre ese tema, mi amor. Por la noche antes de acostarnos le dije a mi esposa, mi amor, mañana nos toca madrugar más. Mi esposa me dijo, sí, papi, nos toca madrugar. Me acuerdo que ese día nos levantamos antes de las 5 de la mañana y nos empezamos a orar, ella en una esquina, en otra esquina, nosotros unidos, clamándole al Señor por nuestra hija. Todos los días. No pasó ni 15 ni 20 días cuando un día cualquiera un predicador llegó a la iglesia a predicar y ese día la niña bajó al culto. Yo a ese predicador nunca lo había visto. Él llegó recomendado a vender unas cositas que llevaba para la iglesia, para por templo, y yo lo dejé predicar. Cuando de un momento a otro, terminando él, parece como si yo le hubiera dicho al hombre, predique esto, predique esto, predique esto, y yo estoy viviendo este problema y mi hija está viviendo en este problema. Y de un momento a otro mi hija pasó al altar llorando, llorando, llorando. Y yo me la arrodillé al lado y molestando le dije, mi amor, ¿y usted quién la invitó? Ella con lágrimas en los ojos me dijo, papá, yo no soy capaz de vivir sin Dios. Yo entendí algo ahí, entendí algo. Qué importante es cuando dos nos ponemos de acuerdo, cuando dos nos unimos. Qué importante cuando papá y mamá se unen, cuando hablan el mismo lenguaje, cuando dan la misma orden, cuando trabajan unidos en armonía, en amor, en unidad, con respeto, con humildad. Allí Dios responde, allí Dios envía bendición y vida eterna. Allí Dios trae bendición, prosperidad. Por eso Jesús les decía a los discípulos, otra vez os digo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo en esta noche, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, mi amigo, le pido en esta hora, mi líder, mi servidor de la iglesia, póngase de acuerdo. No traiga contienda, no permita la cizaña, no deje que nadie venga a hablarle mal del líder, del pastor, de fulano, del sultano. Eso no trae bendición, eso trae problemas, eso trae amarguras, eso trae división. Y qué bueno, si usted ha cometido un error y si usted ha hablado mal de alguien, pídale perdón a Dios y no permite que la raíz de amargura, el resentimiento y el odio le estorbe para que no alcance la gracia de Dios, como lo enseña el libro de Hebreos. Quiero orar en esta noche en el nombre de Jesús por nosotros. Unámonos, estemos unidos, pidámosle al Señor, unánimes, unidos, con un mismo deseo, con un mismo sentir, con el mismo hablar, con el mismo lenguaje que Dios nos dio, que nosotros debemos de hablar el lenguaje que Cristo nos enseñó y que Cristo habló aquí en la tierra. Soberano Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu santa palabra como tú la has puesto en mis labios y te ruego que ella no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.